no solamente para mantener el equilibrio, sino para desenvolvernos en la vida diaria. Es bien importante lo que comentamos anteriormente, porque nosotros cuando estamos en el equilibrio, nosotros hacemos todo inconsciente. Y este equilibrio es un equilibrio que se viene aprendiendo, porque el bebé no nace con el equilibrio. Si bien es cierto, su sistema vestibular está mielinizado, el equilibrio como tal lo va adquiriendo a medida que se va desarrollando. Y se van estableciendo una serie de patrones. Estos patrones nos van a servir a nosotros a medida que vamos avanzando en establecer como una base de datos. Esa base de datos la vamos a tener con nosotros todo el tiempo. Y esa base de datos es la que nos va a permitir a nosotros que en este estado gravitatorio mantener una postura corporal adecuada. Y no solamente una postura corporal adecuada a una situación estática, sino sobre todo una situación dinámica. Pero en este movimiento que nosotros hacemos, la visión necesita mantenerse, vamos a decir, la imagen necesita mantenerse bien en la retina para que la visión sea perfecta y coincida la información que está dando el sistema vestibular con el sistema propioceptivo, con el general, las cuatro patas que vimos de esa mesa que está hablando Jesús. Por lo tanto, el sistema visual es importante, pero lo que además que es importante, va a tener el analizador, que sería la retina, que es un analizador, si bien es cierto, muy bueno, es un poco lento. Nosotros vamos a tener una serie de, vamos a decir, de efectos que vamos a tener donde la visión tiene que ser consciente. Vamos a llevar las cosas que están alrededor, nosotros las vamos a ver, pero fijando la mirada es que realmente vamos a mantener esa imagen en la retina, que es la que nos va a servir a nosotros para que haya una relación de integración completa. Pero no solamente la fijación, sino la foveación. Esto es bien importante porque si tenemos imágenes que están en la periferia, en algún momento van a captar nuestra atención, pero nosotros tenemos que voltearnos, fijar y mantener esa imagen en la fovea para realmente ver las características y verlas con detalle. Tenemos movimientos que son voluntarios, otras cosas que queremos ver y otras cosas que sencillamente son reflejas, que nos ayudan a mantener la imagen en la retina. Cuando nosotros estamos hablando de movimientos oculares, es importante que tengamos el conocimiento de que hay movimientos oculares que nos ayudan a mantener la imagen cuando la cabeza está moviéndose y cuando la imagen está moviéndose. Porque todo esto vamos a buscar integrarlo. Porque resulta que los movimientos oculares son lo que nosotros podemos ver más fácilmente en el paciente, es algo que es fácil de evaluar y es fácil de medir. Y si nosotros comenzamos a hacer el análisis después del examen físico, que vamos a hacer en 5 o 10 minutos, que vamos a ser todos expertos haciéndolo rapidísimo, vamos nosotros a hacer el análisis y el 70% de lo que vamos a hacer va a ser analizar los movimientos oculares. Solamente en el examen físico. Además que en el examen otoneurológico, que también vamos a analizar, el 50%, cuidado si un poquito más, el 60% vamos a decirlo, son movimientos oculares y posteriormente van a ser movimientos oculares que van a ser estimulados a través de diferentes presión, calor, diferentes cosas. Entonces, es tan importante esto porque es lo primero que uno ve, inclusive el paciente te puede llegar y ya tú ves movimientos oculares que son espontáneos como el nistagmo y ya uno ya comienza entonces a dirigir su pensamiento en función de ciertos diagnósticos que coinciden con lo que el paciente tiene en ese momento. Pero para nosotros realmente conocer esto necesitamos tener bien clara cuál es la vía que se sigue, porque si nosotros sabemos que un paciente tiene alteración en los movimientos oculares, tiene una vía, cada movimiento ocular va a ir determinado lugar, si hay una alteración de alguno de ellos, nosotros vamos a poder hacer un diagnóstico topográfico. Ese diagnóstico topográfico nos va a llevar a nosotros a hacer un buen tratamiento médico, rehabilitatorio, lo que sea, pero sí teniendo clara esa información. O sea, esto es, vamos a decir, lo básico para todo lo que se va a venir dando en el resto del taller. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos entonces, vamos a decir, dos estímulos de aceleración, movimientos, vamos a decir, de la cabeza, pueden ser horizontales, pueden ser verticales, y tenemos el movimiento del objeto como tal, y por supuesto la conjugación de los dos, que se mueva el objeto y se mueva la cabeza o se mueva la persona. Esto definitivamente lo va a recibir la retina para establecer la diferencia entre un objeto que sea una imagen borrosa y una imagen nítida, se vale de una serie de movimientos oculares como son los sacádicos, que son movimientos rápidos que les vamos a explicar, movimientos de seguimiento, de rastreo, los nistágmicos y los de emergencia. Porque vamos a tener estos movimientos, vamos a tener movimientos rápidos, vamos a tener movimientos lentos.
Vamos a tener movimientos en el plano horizontal, en el plano vertical y en el anteroposterior. Estamos cubriendo todos los objetos. Y no solamente vamos a tener movimientos que van a ser espontáneos, sino además los reflejos, que sería el reflejo optocinético, que no es más que tienes una imagen que está saliéndose constantemente del campo visual y el ojo lo que está buscando es volverlo a rescatar cada vez que esta imagen sale del campo visual. Y el reflejo vestíbulo ocular, que estamos moviendo la cabeza, estamos haciendo un movimiento y necesitamos mantener la imagen que estamos viendo a nivel de la retina. Entonces trata de corregir ese error retinal para mantener entonces la imagen y verla realmente bien. Pero ¿quiénes son los efectores de este tipo de movimiento? Porque tuvimos el estímulo rotatorio, aceleración lineal, cualquier otro estímulo, inclusive el visual, donde hay movimiento del objeto. Pero existe una serie de células que son las que van a realizar esto. Y resulta que es bien interesante porque vamos a tener células fásicas, células tónicas y células de pausa. O sea que es como que para cada cosa tiene alguien que encargado alguien de cada uno de los trabajos. Las células fásicas van a trabajar sobre la velocidad. Nosotros tenemos células que van a ir descargando para mover el ojo a cierta velocidad. Si nosotros utilizamos estas células, vamos a ir moviendo el ojo lentamente. Las células fásicas nos van a dar esa velocidad que necesitamos muchas veces para captar esa imagen. Tenemos además células tónicas, nos hablan de la posición del ojo. Entonces ya nosotros vamos a ir viendo que una se encarga de manejarlo, de hacer la velocidad, y la otra de mantenerlo en una posición, sobre todo una posición, la céntrica es vamos a decir, la que estamos acostumbrados a todas las células. Cuando se sale, que es excéntrica, entonces ese mantenimiento en esa posición, que yo pueda ver el cuadro que está ahí, porque siempre mi mirada tendería a ir al frente. Tengo estas células tónicas que me van a llevar la posición hacia donde yo quiero y mantenerla en esa posición. Y resulta que tenemos células de pausa, o sea que también cuando estamos fijando la mirada, tenemos unas células que están activas, las demás se desactivan, y cuando hay movimiento, porque yo quiero comenzar a ver el cuadro, se desactivan las células de pausa y comienzan a funcionar las células básicas y las células tónicas de manera sincronizada. Entonces ya nosotros estamos viendo que también, hasta para hacer movimientos que yo vea al frente y voltee al lado, están todos esos tipos de células actuando, una se apaga, otra se enciende. ¿Y quién decide todo eso? Un sistema integrador neural. Ese sistema integrador neural no está más que en la protuberancia. ¿Okay? Vamos a tener entonces todos estos núcleos oculomotores en relación con núcleos vestibulares y núcleos superiores que me van a decir a mí, mira, sí, yo lo que quiero ver es el cuadro. Si de pronto me voltea o que necesito mantener mi control postural, necesito mantener la visión ahí, y lo que voy a hacer entonces, dejo de utilizar las células de pausa, utilizo la célula fásica para hacer una velocidad porque quiero ver rápido el cuadro, y la célula tónica me lo mantiene fuera, excéntrica del eje que yo estoy observando. Entonces, a las células básicas, como responden muchas veces en movimientos rápidos, las células tónicas al mantenimiento de la posición de la mirada, y las células pausa en el periodo de fijación de la mirada. Bien, pero tiene entonces una vía. Ya nosotros conocemos quiénes son los efectores o los que van a decir qué tipo de movimiento voy a hacer para controlar lo que yo quiero. Pero tenemos una vía donde vamos a diferenciar lo que es el movimiento cuando tenemos cambio en la posición de la cabeza y cuando tenemos cambio en la posición del objeto. Vamos a dividirlo en 4 entonces, que van a ser sistema de seguimiento cuando tenemos la posición del objeto. Evidentemente la retina es nuestro receptor. Tenemos el sistema de seguimiento, que son esos movimientos lentos, que estoy viendo entonces, siguiendo algo lentamente, lo vamos a analizar después. El sistema sacádico, que es que de pronto yo estoy aquí y viene alguien de este lado y yo enseguida, mis ojos voltean, pero mi cabeza volteó también porque está muy fuera del campo visual, pero enseguida mis ojos lo que van es a buscar ese objeto que me llamó la atención, que está en la periferia, verlo mucho mejor con lo que va a ser la imagen que llegue a mi fobia para hacer la mejor discriminación de esa imagen. El sistema emergente, porque evidentemente yo tengo que coincidir mis ejes. Yo tengo dos ojos y tienen que coincidir. Y esto es bien interesante porque resulta que el vértigo que siente el señor de la película es sencillamente, por supuesto, un vértigo psicógeno, que está asociado a vértigo psicógeno, pero es que él necesita alinear los dos ejes en su retina para mantener la misma imagen, y eso cuando no se logra en distancias muy, vamos a decir, profundidad
profundidad o alturas muy grandes, sencillamente muchas veces no logra coincidir. Dependiendo del paciente, puede sentir que eso le preocupa, le estresa, como otras personas sencillamente, bueno, ok, ven hacia abajo y no hay ningún problema. Pero es la alineación de los dos ejes, un eje ante lo posterior. ¿Bien? La posición de la cabeza, en cambio, ese movimiento va a venir controlado por el sistema vestibular, con una serie de reflejos que lo vamos también a analizar posteriormente. Todas ellas llegan en común a la formación reticular continua paramediana. Esto es nuestro gran centro integrador. ¿Por qué es importante aprender nosotros esto todo el tiempo? Porque nosotros vamos a saber que cualquier alteración de los movimientos oculares evidentemente van a terminar nosotros por saber que topográficamente algo está sucediendo a este nivel, que no me está integrando la información. La formación reticular continua paramediana nos sirve sobre todo para movimientos horizontales y los movimientos verticales. Vamos entonces a tener fascículo longitudinal medial que nos va a ayudar en ese. Entonces, hasta no solamente tenemos movimientos dependiendo de velocidad, de posición, sino tenemos hasta que si son verticales, si son horizontales o plano antero-posterior. Importante entonces que nosotros conozcamos que cada quien tiene su función y se encarga de diferentes cosas. Esta información evidentemente va a los núcleos oculomotores que da la señal a la musculatura extrínseca para ejecutar el movimiento. Cuando ejecuta el movimiento existe, ¿ves? Pero viene entonces la retroalimentación por parte de la retina de si realmente estamos en la posición que necesitamos. Porque esto también es importante, este es el sistema de feedback, porque lo que habíamos hablado de los patrones anteriores que vamos a ir acumulando a medida que pasa el tiempo, ese es el error que nosotros vamos a buscar corregir y es lo que va a dar origen a los nixtagmos, que va a dar origen a alteraciones de los movimientos oculares que también son importantes. Entonces vamos a tener varias áreas que si hay algún tipo de lesión, algún tipo de retardo, evidentemente lo vamos a ver sencillamente bien.